¿Quién dejó esa cámara al borde del abismo, justo al pie de la cascada, donde el ruido del agua cae con la fuerza de un rugido milenario? Era una tarde espesa, de niebla baja y hojas mojadas que crujían bajo los pies como papel antiguo. En la imagen, detenida por el obturador de una cámara de mano, dos adolescentes sonríen. Son primos. Están mojados, pero felices. Uno de ellos alza el brazo en señal de victoria. El otro mira a la cámara con ojos entrecerrados por el reflejo del sol entre las gotas. Detrás el agua cae con una violencia hipnótica, como si no tuviera intención de detenerse jamás. Es la última vez que alguien los ve, al menos en vida. Los llamaban inseparables. Marcos tenía 17 años. Era delgado, alto, con una expresión melancólica que contrastaba con su risa fácil. Su primo Leo, de 15, era más callado, observador. Ese fin de semana largo, decidieron explorar una zona que solían visitar de niños con sus padres, la Cascada del Silencio, a unas 3 horas del pueblo. Fueron en bicicleta. Llevaban una mochila, una botella de agua, 2 sándwiches y una cámara digital vieja que habían encontrado en un cajón de la casa de la abuela. Querían grabar una especie de aventura documental para subirlo después a internet. Lo habían dicho en broma, pero se lo tomaron en serio. Tenían una lista de tomas, ideas para escenas. La última que grabaron fue esa foto fija donde todo parece normal. Esa noche no volvieron. La familia pensó que quizás se habían quedado en casa de algún amigo, pero al amanecer las bicicletas fueron halladas encadenadas a un árbol, justo donde inicia el sendero que lleva a la cascada. No había señales de pelea, ni de escape. La mochila no estaba, tampoco la cámara, solo las bicicletas, empapadas por el rocío de la mañana, con las ruedas llenas de barro seco y hojas pegadas al marco. La búsqueda empezó al día siguiente. Primero los bomberos voluntarios, luego la policía, drones, perros rastreadores, helicópteros. Se peinó la zona. Durante semanas se revisaron pozos, cuevas, incluso el fondo de la cascada. Aunque el agua es profunda y turbia, no apareció nada, ninguna prenda, ningún rastro, como si hubieran desaparecido en el aire, como si la tierra se los hubiera tragado. Los investigadores no encontraron indicios de crimen, pero tampoco pruebas de un accidente. La única certeza era la ausencia. Con el tiempo, llegaron las hipótesis, que se habían escapado, que habían planeado desaparecer, que alguien los había visto subiendo a un auto desconocido. Nada pudo confirmarse. El caso fue archivado como desaparición sin resolución. Las familias destrozadas siguieron buscándolos por su cuenta durante años. Colgaron carteles, visitaron hospitales, comisarías, pidieron ayuda en redes sociales. Recibieron llamadas falsas, pistas equivocadas, mensajes crueles, pero nada concreto, solo silencio. 7 años después, en una limpieza rutinaria cerca del sendero, un operario municipal encontró algo atascado entre las raíces de un árbol caído. Era una mochila, cubierta de moho, casi irreconocible. Dentro, además de una botella aplastada y restos de envoltorios plásticos, había una cámara digital. El dispositivo estaba húmedo, oxidado por partes, pero aún funcionaba. Al encenderla apareció la imagen. Marcos y Leo frente a la cascada sonriendo. Era la misma escena descrita en los informes de búsqueda, pero había más. Un archivo de video, sin fecha, sin título, de apenas 47 segundos. El video comienza con la imagen desenfocada de la cascada. Se escucha el agua y a uno de los chicos diciendo algo incomprensible entre risas. Luego, el plano se mueve bruscamente. La cámara cae al suelo. Se escucha un grito breve. Después, pasos apresurados sobre piedras mojadas. Alguien la recoge. Hay unos segundos de oscuridad. Y luego, por un instante, se ve algo más. Una figura al fondo del bosque, entre los árboles. Difusa, inmóvil, muy alta. No parece moverse. Un sonido metálico como un eco lejano interrumpe la imagen. Y el video termina. El archivo fue analizado por expertos. No se halló evidencia de manipulación. La figura no pudo ser identificada. Tampoco se logró determinar quién sostenía la cámara al final del video. Algunos creen que era uno de los chicos. Otros,
que alguien más la encontró y la encendió por error. Pero nadie lo sabe con certeza. La noticia del hallazgo se esparció rápidamente. En el pueblo se organizó una proyección del video en el centro comunitario. Más de 100 personas asistieron. El silencio fue absoluto. Muchos salieron llorando, otros en shock. La madre de Marcos tuvo que ser asistida. El padre de Leo se levantó a mitad del video y no volvió. La figura en el bosque, ese fragmento de apenas 3 segundos, dejó una huella imposible de borrar. Hoy la cámara está en custodia policial. El caso fue reabierto. Nuevas líneas de investigación están en curso. Pero la gran pregunta sigue sin respuesta. ¿Qué ocurrió exactamente esa tarde? ¿Por qué el video quedó oculto durante 7 años? ¿Y quién o qué aparece al fondo entre los árboles? La cascada sigue ahí, inmutable. El agua cae con la misma fuerza. Las piedras siguen resbalosas, los árboles igual de densos. Solo que ahora hay una señal en la entrada del sendero. Una placa pequeña de metal dice: en memoria de Marcos y Leo, desaparecidos pero no olvidados. Y justo al lado, clavado en un poste, alguien dejó una copia impresa de la foto. La imagen de los dos, sonriendo. Antes de seguir, desde... ¿Qué ciudad nos estás viendo hoy? El cielo había amanecido cubierto, con una neblina densa que se aferraba a los techos de chapa del pequeño pueblo. Era sábado, eran vacaciones, y para Marcos y Leo, eso significaba una cosa: libertad. Libertad para salir temprano, para no dar explicaciones, para perderse por unas horas sin tener que justificar cada paso. La rutina de la familia era tranquila, casi predecible. Marcos vivía con su madre, una mujer de voz suave y ojos siempre cansados. Leo, en 1900, cambio, estaba de visita. Su madre había viajado por trabajo y lo había dejado en casa de su hermana, como tantas otras veces. Esa mañana, los primos se levantaron antes que los adultos. Prepararon el desayuno en silencio: pan con mermelada, café con leche frío, y luego, sin mucho ruido, tomaron sus mochilas y salieron. No dejaron nota, tampoco avisaron, pero no lo hacían nunca. No era extraño que desaparecieran por horas, explorando senderos, buscando lugares nuevos, volviendo con barro en los zapatos y alguna historia inflada para contar. «Vamos a hacer un documental», había dicho Marcos la noche anterior, mientras revisaban la cámara vieja en la mesa del comedor. Leo asintió en silencio. Él no era de hablar mucho, pero cuando Marcos proponía algo, solía seguirlo. Tenían ese tipo de conexión tácita que a veces se ve entre hermanos, aunque ellos fueran primos. La cámara era un modelo viejo, con rayones en la carcasa y una cinta gris pegada en la parte trasera. Había pertenecido al padre de Marcos, quien había fallecido unos años atrás. Desde entonces había estado guardada en una caja en el altillo. La noche anterior, al encontrarla, sintieron una especie de impulso, como si esa cámara, olvidada por años, tuviera ahora una nueva misión: registrar su pequeña travesía a la cascada del silencio. El nombre les gustaba. Sonaba a leyenda, a misterio, a algo que merecía ser contado. Tomaron las bicicletas y partieron poco después de las 8. La niebla no se había levantado del chisistose todo, y las ruedas crujían sobre el camino de tierra húmedo. Atravesaron el puente viejo, pasaron frente a la escuela cerrada por las vacaciones, saludaron a un perro que siempre dormía frente al almacén y se internaron en el sendero del bosque. Ninguno llevaba celular. Era parte del plan. Desconexión total, dijo Marcos mientras levantaba el pulgar. Leo sonrió. A lo lejos, la cascada comenzaba a sonar. El trayecto hasta la cascada no era largo, pero exigía atención. Había que cruzar zonas de barro, pequeñas subidas rocosas y puentes improvisados hechos de troncos. Era un lugar que conocían bien. Lo habían recorrido con sus padres muchas veces, cuando eran más chicos, pero esa vez era diferente. Estaban solos, y era la primera vez que lo hacían sin supervisión. En el camino filmaron fragmentos del recorrido. Hicieron bromas, imitaron a presentadores de televisión. En uno de los videos, Leo simula tropezar y caer en cámara lenta, mientras Marcos ríe y lo graba. La voz de Marcos se escucha diciendo: «Esto va a quedar buenísimo».
A las 10:43, según el registro de la cámara, se grabó la última imagen conocida. Los dos, de espaldas a la cascada, sonrientes. Marcos sostiene el trípode con una mano. Leo hace el gesto de paz con los dedos. El fondo es borroso por la niebla, pero se distingue claramente la caída del agua. El encuadre es casi perfecto. Ninguno parece preocupado. Ninguno parece sentir miedo. Todo parece absolutamente normal. Esa imagen fue clave para los investigadores. Marcaba la hora, el lugar, la actitud. Todo indicaba que, al menos hasta ese momento, nada malo había pasado. Pero apenas unos minutos después, se perdió el rastro. No hay más grabaciones posteriores en orden cronológico. Solo ese archivo misterioso, hallado 7 años más tarde, cuya fecha exacta sigue siendo un enigma. Lo que ocurrió entre la última imagen y ese archivo oculto sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta del caso. Al mediodía, la madre de Marcos intentó llamarlo para saber si ya estaban volviendo. El teléfono estaba apagado. Supuso que se habían quedado sin batería. A las 2, la abuela preguntó si Leo quería quedarse a comer. Al enterarse de que no estaban, no se preocupó. Seguro están en la cascada, dijo. A las 5 comenzó la lluvia, una llovizna fina, persistente, que se transformó en tormenta poco después. El cielo se volvió gris plomo. El viento soplaba con fuerza. Y entonces, sí, la inquietud comenzó a instalarse. Para las Torinuanza 6, los padres ya estaban llamando a vecinos, preguntando si alguien los había visto. Nadie sabía nada. La primera búsqueda fue informal. El tío de Marcos, junto con un vecino, subió al sendero con linternas. Hallaron las bicicletas bajo un árbol, atadas con un candado pequeño. Estaban húmedas pero no dañadas. Alrededor, huellas borrosas, arrastradas por la lluvia. Nada más. No había signos de violencia, tampoco de huida, solo ausencia y una creciente sensación de que algo no estaba bien. Cuando la policía llegó esa noche, el terreno ya estaba difícil. La lluvia había borrado todo rastro. Se organizó un rastrillaje. Voluntarios del pueblo se sumaron. Nadie quería creer que algo malo había pasado. Pero al caer la noche, la tensión era palpable. La idea de que los chicos pudieran haber caído al agua comenzó a circular. Sin embargo, no había marcas, ni ropa flotando, ni señales claras, solo la corriente inmutable y el sonido implacable de la cascada, repitiéndose como una letanía. A la mañana siguiente, llegaron los buzos. Revisaron el pozo natural al pie de la cascada. No encontraron nada, ni cuerpos, ni prendas, ni objetos. Las mochilas tampoco estaban, ni la cámara. Era como si nunca hubieran estado allí, o como si algo se los hubiera llevado sin dejar rastro. Con el paso de los días se trazaron hipótesis: una caída accidental, un ataque animal, una persona desconocida. Nada podía comprobarse. La versión oficial fue que posiblemente habían resbalado y la corriente los arrastró, pero ni sus cuerpos ni sus pertenencias aparecieron. La familia no aceptó esa explicación. Nadie lo hizo. No sin pruebas. El caso comenzó a enfriarse, y con él, la esperanza. Pero la sensación persistente entre los vecinos era otra. Algo no encajaba. El silencio que envolvía la zona no era normal. Era denso, como si ocultara algo, como si el bosque supiera más de lo que decía. Años después, cuando la mochila apareció con la cámara dentro, todo volvió a empezar. La última mañana dejó de ser una simple despedida. Se convirtió en el prólogo de un misterio mucho más profundo. ¿Qué pasó entre esa última sonrisa y el silencio total? ¿Quién o qué fue lo último que vieron Marcos y Leo? La encontraron por casualidad. Una cuadrilla municipal enviada a despejar un viejo sendero bloqueado por un árbol caído notó algo atascado entre las raíces, como un bulto oscuro cubierto de tierra y hojas secas. Era una mañana cualquiera de otoño, 7 años después de la desaparición de Marcos y Leo. El trabajador que la vio primero pensó que era basura. La arrastró con el pie sin darle demasiada importancia, pero al levantarla sintió que algo no encajaba. Era más pesada de lo normal. Estaba rígida por la humedad acumulada, pero conservaba su forma.
Era una mochila negra con cierres oxidados y una etiqueta semiborrada que aún dejaba ver el nombre M. Araya, escrito con marcador azul. La escena fue documentada en el informe oficial como hallazgo fortuito de objeto vinculado a caso, archivado. Pero para quienes lo vivieron no fue un hallazgo, fue una herida que se reabría. La mochila estaba enterrada parcialmente a unos 300 metros de la cascada, en una zona que había sido rastreada varias veces durante los operativos de búsqueda. ¿Cómo no la habían visto antes? ¿Alguien la había dejado allí después? ¿O siempre estuvo bajo tierra, como un secreto esperando el momento justo para salir? Al abrirla, el olor a encierro y moho era insoportable. Dentro había una botella de agua, aplastada, restos de envoltorios de comida, una libreta pequeña con hojas pegadas por la humedad y, al fondo, la cámara digital. Fue un trabajador joven quien la encendió, por curiosidad, mientras esperaban a que llegara la policía. Contra todo pronóstico, la cámara respondió. La pantalla chisporroteó. Un zumbido débil precedió la imagen fija de los dos chicos frente a la cascada. Luego, aparecieron otros archivos, la mayoría dañados. Fragmentos de video sin sonido, imágenes borrosas, pantallas negras. Y finalmente ese archivo sin título, el último. Cuando la mochila llegó a la comisaría, fue tratada como prueba clave. El área fue acordonada. Se repitieron peritajes, esta vez con nuevas tecnologías. Se tomaron muestras del barro adherido a la tela, restos de cabellos, fibras textiles. El contenido de la libreta fue escaneado. Algunas páginas aún conservaban frases legibles, anotaciones simples, casi infantiles. Cascada muy alta, lugar perfecto, hacer toma desde la piedra grande. Leo casi se cae jaja. Luego garabatos, dibujos de árboles, palabras inconexas. La cámara fue enviada a un laboratorio forense. El video misterioso fue extraído y copiado en distintos formatos para su análisis. Aunque tenía solo 47 segundos, fue examinado cuadro por cuadro. No había metadatos visibles. El sistema de la cámara era antiguo y no registraba GPS, pero algo llamó la atención de los analistas. Los últimos 8 segundos. En ese fragmento, la imagen parece acelerarse. Se escucha un zumbido agudo, como una interferencia, y justo antes del final aparece una figura al fondo, difusa, alta, inmóvil. No está allí al principio. Aparece de repente, entre los árboles, como si emergiera de la niebla. No se mueve, no hace ningún gesto, solo está. La policía no pudo identificar la figura. Ni siquiera pudieron confirmar si era humana. Algunos dijeron que parecía una sombra alargada, otros que era solo una ilusión óptica, producto de la humedad y la mala calidad de la imagen. Pero para las familias era algo más. Era una presencia, una pista, una posibilidad. El hallazgo de la mochila generó conmoción en el pueblo. Los medios regionales retomaron la historia. En redes sociales se viralizó la foto de la mochila semienterrada. Se habló de negligencia, de errores en la búsqueda inicial. ¿Cómo podían haber pasado por alto una pista tan evidente? ¿Quién había fallado? ¿Y por qué, después de tanto tiempo, la mochila reaparecía justo ahora? Las teorías se multiplicaron. Algunos afirmaban que alguien la había escondido a propósito, que tal vez los chicos habían sido víctimas de alguien del pueblo, un vecino, un conocido. Otros hablaban de un ritual, de la cascada como lugar maldito, de leyendas antiguas que hablaban de desapariciones en esa zona. Historias que, hasta entonces, eran apenas susurros entre los mayores, cuentos para asustar a los niños. Los investigadores, sin embargo, se mantuvieron escépticos. Reabrieron el caso con cautela. Se centraron en los hechos. La mochila estaba allí. La cámara funcionaba. El video existía. Todo lo demás eran especulaciones. Pero había algo que no podían ignorar. El hecho de que, durante 7 años, la cámara había estado bajo tierra, expuesta a la humedad, a hongos, a larvas. Y aún así, había sobrevivido. ¿Cómo era posible? Un perito explicó que ciertos modelos antiguos eran más resistentes que los nuevos, que podían soportar condiciones extremas si el compartimiento de la batería estaba sellado. Aún así, reconoció que el estado del dispositivo era, como mínimo, sorprendente.
Los familiares fueron convocados para ver el material, primero en privado, luego en una reunión conjunta con los peritos. La madre de Marcos no pudo ver más de 10 segundos. El padre de Leo pidió una copia. Quería verlo en su casa, solo. No dijo una palabra durante toda la reunión. Solo al final murmuró: «Eso no estaba ahí antes». El video, desde entonces, se convirtió en objeto de estudio. Fue compartido con expertos en imagen, digital, psicólogos forenses, incluso investigadores de comportamiento humano. Todos coincidieron en lo mismo. No se puede afirmar con certeza qué ocurrió en esos 47 segundos, pero hay algo innegable: el cambio en la atmósfera. Un punto exacto, donde todo se vuelve más denso, más oscuro, como si la cámara captara algo que el ojo humano no alcanza a comprender del todo. Esa figura, ese instante final, dejó una marca, no solo en el video, en quienes lo vieron, en quienes lo sienten, aún sin haberlo visto, porque no se trata solo de una imagen, se trata de una presencia, de una sensación, como si al encender esa cámara se hubiera abierto algo que debía permanecer cerrado. Esa es, hasta ahora, la pista más concreta del caso. Y sin embargo, en lugar de respuestas trajo nuevas preguntas. ¿Por qué apareció justo ahora, después de 7 años? ¿Quién o qué dejó esa mochila entre las raíces de un árbol caído? 7 años después, el sendero seguía ahí, intacto, inmutable, como si nada hubiera pasado. El mismo camino angosto que se abría paso entre árboles apretados y helechos viejos. La misma curva abrupta antes del claro. Las mismas piedras que sobresalían del suelo, obligando a esquivar con cuidado. Para quienes conocían el lugar, caminar por ese sendero era como entrar en una fotografía fija del pasado. Cada rama, cada sombra, parecía estar en el mismo sitio, pero ahora con un peso distinto. Las brigadas de búsqueda lo recorrieron cientos de veces en los días posteriores a la desaparición. Volvieron con mapas, con GPS, con drones, marcaron árboles con cintas rojas, cavaron cerca de la orilla, buscaron cuevas, cimas, cualquier señal, y no encontraron nada. Lo único que persistía era el sonido constante del agua cayendo en la distancia. Un murmullo que parecía llamarlos, como si quisiera contar algo que nunca terminaba de decir. La primera vez que se volvió al sendero después del hallazgo de la mochila, algunos se negaron a acompañar a los investigadores. «Ese lugar está maldito», dijo una mujer del pueblo. Otra, más joven, afirmó que desde la desaparición de los primos ya no dejaba que sus hijos caminaran por ahí. «El bosque se los tragó», murmuró. Y aunque la frase suene exagerada, era común en la zona pensar que el lugar tenía algo extraño. No miedo necesariamente, pero sí respeto, un silencio natural que imponía sus propias reglas. Los oficiales marcaron el trayecto con precisión. Desde el punto donde se encontraron las bicicletas, todavía se notaban las marcas del candado oxidado en el tronco, hasta la pequeña roca plana donde se había tomado la última foto. Todo coincidía, todo encajaba, y sin embargo, era como si algo faltara, como si una parte invisible del recorrido no pudiera medirse con metros ni con coordenadas, como si ese vacío, el mismo que había tragado a Marcos y Leo, aún flotara en el aire, suspendido. Caminar ese sendero hoy no es como antes. La tierra sigue húmeda, las raíces siguen cruzadas como trampas naturales, pero cada paso está cargado de una conciencia distinta. Ya no es aventura, es peso, es recuerdo, es miedo contenido. El árbol bajo el cual apareció la mochila fue identificado como un arrayán viejo, de tronco rugoso y ramas retorcidas. No era grande, no era llamativo. Había sido rodeado de escombros tras una tormenta fuerte, lo que explica por qué nadie lo había revisado antes. O eso dijeron. Pero lo extraño es que no estaba en una zona profunda. Era parte del recorrido principal, a pocos metros del sendero marcado. ¿Cómo pudo pasar desapercibido durante años? Un investigador, consultado en privado, dijo algo que no se incluyó en el informe. Es como si alguien lo hubiera dejado ahí después, como si lo hubieran escondido cuando ya sabían que nadie lo buscaría más. Esa frase quedó flotando, sin eco,
Pero no fue la única. Durante la nueva inspección del sendero, se hallaron pequeñas marcas en los árboles, cortes finos, verticales, hechos con algún tipo de cuchillo. No eran recientes, pero tampoco tan antiguos. Al principio se pensó que eran señales de orientación hechas por algún explorador, pero al compararlas con registros anteriores, no coincidían con las marcas de los equipos de búsqueda. Nadie sabe quién las hizo, ni cuándo, ni por qué. También se encontró una cuerda delgada atada entre dos árboles, a una altura inusual, unos 2,5 metros del suelo. Estaba casi desintegrada. Solo un fragmento, atrapado en una rama. Al analizarla se confirmó que era de cáñamo, no nylon, un material poco común hoy en día. Nadie en la zona reconoció haber usado algo así. Era como si perteneciera a otra época. Más adelante, en una parte más cerrada del sendero, se halló un objeto inesperado, un zapato deportivo, viejo, deteriorado por la humedad, cubierto de barro seco. El modelo coincidía con el que usaba Leo al momento de la desaparición, pero era imposible saber si era suyo. No tenía identificación visible. Aún así, fue recogido como prueba, y con él, la sensación de que el bosque poco a poco estaba devolviendo piezas sueltas de una historia rota. El padre de Marcos volvió al sendero por primera vez desde la tragedia. Lo hizo en silencio, acompañado por uno de los oficiales. Caminó hasta la roca de la última foto. Se quedó ahí unos minutos. Luego miró hacia la cascada y dijo, «Ese ruido siempre está», como si no hubiera pasado un solo día. Para muchos, el sendero es ahora un símbolo de lo perdido, de lo que no vuelve, pero también de lo que persiste. Porque mientras todo cambia, las casas, las calles, los rostros, ese tramo del bosque sigue igual, y esa inmutabilidad se vuelve inquietante, como si se negara a olvidar, como si guardara en sus ramas el eco de dos voces que alguna vez lo cruzaron riendo. Algunos vecinos propusieron cerrar el acceso al público, otros convertirlo en un sitio de memoria. Se discutieron ambas opciones en una reunión comunitaria. No se llegó a acuerdo. Hay quienes creen que mantenerlo abierto es una forma de no dejar que el olvido gane. Otros que es una falta de respeto, casi una provocación. Mientras tanto, el sendero sigue ahí. Las hojas caen, las lluvias lo cubren, la niebla baja al amanecer, y por momentos todo parece igual. Pero quienes caminan por él sienten algo. Un cambio en el aire, un escalofrío sin causa aparente, una pausa natural en medio del trayecto, como si algo invisible, inexplicable, los estuviera observando. La policía no lo dice en voz alta, pero en privado, algunos oficiales han admitido que no les gusta patrullar esa zona. Dicen que los radios fallan, que las brújulas giran sin sentido, que el silencio es demasiado denso. Uno incluso comentó que escuchó pasos detrás suyo, una noche, y que al voltear no había nadie. ¿Imaginación? ¿Sugestión? Tal vez. Pero en un caso donde lo inexplicable se volvió norma, esas sensaciones ya no se descartan tan fácilmente, porque el sendero no cambió. Y tal vez eso es lo más inquietante. ¿Qué es lo que ese bosque se niega a revelar? Ninguna madre está preparada para perder a un hijo, mucho menos para perderlo sin despedida, sin cuerpo, sin una verdad que permita el duelo. Rosa Araya tenía 38 años cuando su hijo, Marcos, desapareció en la cascada. Era madre soltera. Trabajaba como enfermera en el centro de salud del pueblo y cuidaba de su madre anciana, además de criar sola a su hijo único. El día en que Marcos no volvió, Rosa sintió algo en el pecho que jamás pudo explicar. No era una premonición, decía. Era otra cosa, como si su cuerpo supiera que algo se había roto para siempre. Fue la primera en dar aviso a la policía, también la primera en recorrer, sola, el sendero hasta la cascada, buscando señales, gritando el nombre de su hijo entre los árboles. Esa noche no durmió, tampoco la siguiente. Durante semanas acompañó a cada grupo de búsqueda, anotó detalles, dibujó mapas caseros, preguntó en cada casa, revisó mochilas, habló con curanderos, con pescadores, con ancianos que nunca salían de sus casas. No le importaba que la miraran con lástima o que algunos pensaran que había perdido la razón. Hasta que no vea su cuerpo,
No voy a dejar de buscarlo, repetía. De Leo, su sobrino, hablaba con la misma ternura. Lo había criado como a un hijo cada verano. Desde pequeño Leo pasaba semanas en su casa, compartía cuarto con Marcos, ayudaba en la cocina, regaba las plantas, tenía una conexión especial con su primo. Eran más hermanos que primos, solía decir la abuela, que se convirtió, tras la tragedia, en la voz más callada de la casa. Los padres de Leo vivían en otra ciudad. Su madre, hermana de Rosa, era maestra. El padre, un hombre reservado, apenas hablaba del tema. Después de la desaparición, intentaron volver a la vida normal, pero Leo era su único hijo, y eso lo volvía imposible. Viajaban al pueblo cada 2 meses, se alojaban en silencio, llevaban flores a la cascada, hablaban poco, pero observaban todo. Su forma de buscar era distinta, más silenciosa, pero no menos dolorosa. Con el paso del tiempo, mientras la policía daba por cerrado el caso y los medios dejaban de cubrirlo, Rosa se volvió su propia investigadora. Consiguió copias del expediente, entrevistó a expertos, envió correos a asociaciones de personas desaparecidas, aprendió a leer informes forenses, a interpretar mapas satelitales, a distinguir tipos de suelo. Tenía una carpeta roja donde guardaba cada dato, cada pista, cada llamada extraña. Su casa se convirtió en un pequeño centro de operaciones. Nadie entraba sin pasar por esa carpeta. Los vecinos la apoyaban. En los primeros años organizaron rifas, ventas de comida, colectas. Algunos ayudaban con el transporte, otros imprimían volantes. Pero con el tiempo, la vida siguió. Las escuelas volvieron a abrir, los niños crecieron, las rutinas se impusieron. Solo Rosa se mantuvo igual, su ropa, su rutina, su mirada, como si el tiempo se hubiera detenido con la última foto de su hijo. En una entrevista años después dijo, «Lo peor no es la ausencia, es la duda, no saber si sufrió, no saber si aún está en algún lugar, vivo o muerto, no saber, eso es lo que mata». Cuando apareció la mochila, Rosa estuvo presente. Fue quien confirmó que era de Marcos, reconoció la etiqueta, la costura desgastada, la mancha de tinta en un lateral. También reconoció el cuaderno. Había sido un regalo suyo. Le temblaban las manos al tocarlo, pero no lloró. Ya no lloraba frente a nadie. Solo preguntó una cosa. ¿Qué había en la cámara? El video fue un golpe que nadie esperaba, pero para Rosa fue una confirmación. Esa sombra. Él sabía que algo no estaba bien. Lo vi en su cara, dijo. Desde entonces, su búsqueda cambió. Ya no buscaba solo el cuerpo. Quería saber qué había pasado. Quería nombres. Quería entender. Empezó a revisar las imágenes cuadro por cuadro. Se contactó con foros especializados. Pidió ayuda a expertos en edición de video, en análisis de imagen, en reconocimiento de patrones. Aprendió a usar programas de edición. Publicó en redes sociales extractos del video, buscando opiniones. Algunos decían que era una figura humana, otros que no era más que un árbol mal enfocado, pero ella no dudaba. Alguien estaba ahí, alguien más, y no ayudó. También volvió a recorrer el sendero, sola, durante el día, acompañada, de noche. Se detenía en puntos específicos, tomaba notas, fotografiaba detalles, llegó a encontrar otros objetos, una moneda oxidada, un trozo de plástico roto, una tela rasgada. Nada concluyente, pero todo iba a la carpeta roja. Los padres de Leo, por su parte, adoptaron un enfoque diferente. Mandaron a hacer una cruz de madera con su nombre. La clavaron cerca del árbol donde apareció la mochila. No volvieron más. Dijeron que necesitaban cerrar el ciclo, que el dolor era demasiado. Rosa los entendió, pero ella no podía parar. Cada año, en el aniversario de la desaparición, organiza una caminata al lugar. Participan algunos vecinos, amigos, incluso niños que no conocieron a los primos. Se lee un poema. Sinpi. Encienden velas. Se guarda un minuto de silencio, y al final se proyecta la última foto, la de los dos frente a la cascada. Es su forma de mantenerlos vivos, de no rendirse. La carpeta roja, con el tiempo, se convirtió en símbolo. Ahora tiene más de 300 páginas. Está dividida en secciones, cronología, hipótesis,
evidencias, testimonios. Cada tanto, Rosa la actualiza, agrega algo, tacha otra cosa, cambia fechas. Es su manera de seguir, de no volverse loca. Para muchos, su insistencia es admirable. Para otros es una forma de negar lo inevitable. Pero nadie puede negar que gracias a ella, el caso sigue abierto. Gracias a ella, la mochila fue analizada con más cuidado. Gracias a ella, el video fue visto por peritos internacionales. Gracias a ella, aún se habla de Marcos y Leo como desaparecidos, no como muertos. Porque para Rosa, hay algo que nunca cambió, algo que repite desde el primer día. No desaparecieron, a alguien se los llevó, y no voy a parar hasta saber quién fue. Y entonces la pregunta ya no es solo dónde están. La pregunta es, ¿quién sigue en silencio sabiendo la verdad? La imagen dura apenas 3 segundos. En el segundo 41 del video, justo cuando la cámara parece tambalearse, aparece algo en el margen derecho del encuadre. No se ve con claridad, está desenfocado, a contraluz, pero está ahí. Una figura, alta, delgada, inmóvil, entre los árboles. Es uno de esos detalles que, si parpadeas, podés no notar. Pero una vez que lo ves, no podés dejar de verlo. La figura no se mueve, no parece correr ni gesticular, solo está, como un espectador lejano, como alguien o algo que observa sin ser visto. No hay rostro visible, ni detalles concretos que permitan identificar ropa, género o edad. Solo una silueta oscura, recortada contra el fondo verdoso del bosque. Y sin embargo, esa presencia borrosa cambió todo. Cuando los peritos analizaron el video por primera vez, tomaron nota del detalle. Lo etiquetaron como elemento no identificado al fondo del plano. Se tomaron capturas, se aplicaron filtros, se amplió la imagen, pero la resolución era demasiado baja. La cámara digital, vieja y dañada, no ofrecía mucha información. Los píxeles se descomponían al aumentar el tamaño. Aún así, lo enviaron a un laboratorio externo, especializado en imágenes deterioradas. Lo que recibieron a cambio fue más inquietante que esclarecedor. El informe decía, la figura presenta características humanoides, pero no se puede confirmar si se trata de una persona, una estatua, una sombra o un defecto de la imagen. La estructura es vertical, con proporciones que podrían corresponder a un ser humano adulto, pero también a un tronco delgado o una ilusión óptica generada por la superposición de elementos naturales. En resumen, nada concreto, todo abierto. Pero Rosa, la madre de Marcos, no estaba satisfecha. Ella había visto el video decenas de veces. Lo pausó, lo ralentizó, lo proyectó en la pared de su sala, lo mostró a amigos, a fotógrafos, a editores, y todos llegaban a la misma reacción inicial. ¿Qué es eso? Nadie podía decirlo con certeza, pero todos lo veían, todos lo sentían. Uno de los puntos que más llamó la atención era la posición de Leo en esos últimos segundos. Justo antes de que aparezca la figura, gira la cabeza. Mira hacia ese lado, como si la hubiera visto antes que nosotros, como si supiera que alguien estaba allí. Su expresión cambia, de la risa al desconcierto. Una pausa, una tensión que se siente. Luego, oscuridad. Un psicólogo forense analizó el gesto de Leo. Dijo que parecía una reacción de sorpresa contenida, no de miedo extremo, pero sí de alerta, como si algo lo hubiera descolocado, como si esperara otra cosa, o a otra persona. Esa sutileza abrió una nueva línea de preguntas. ¿Podrían haber conocido a quien estaba allí? ¿Era alguien del pueblo? ¿Alguien con quien se encontraron en secreto? La idea de un tercero involucrado no era nueva, pero hasta ese momento no había evidencia concreta. Esa figura, entre los árboles, era la primera pista visual. Aunque imprecisa, era una presencia, una posibilidad. Se revisaron los registros de personas en la zona ese día. No hubo campistas registrados. Nadie reportó haber visto a los chicos. No se encontraron huellas de otro calzado cerca de la roca donde tomaron la foto. Tampoco restos de comida, cigarrillos, botellas, nada que indicara que alguien más había estado ahí. Y sin embargo, ahí estaba la figura. Un investigador, bajo anonimato, sugirió algo más inquietante. ¿Y si esa figura estuvo siempre ahí?
Y sí, no es que apareció en el video, sino que el video es lo único que nos permitió verla. La frase quedó resonando en el aire, porque hasta entonces todos habían buscado una presencia física, un culpable tangible, pero este caso a cada paso parecía burlarse de la lógica. La figura entre los árboles también fue motivo de rumores. En redes sociales se viralizó el fragmento del video. Algunos lo comparaban con leyendas urbanas, con apariciones, con historias antiguas del bosque. Se habló de un ermitaño que vivía en la zona, de un antiguo cuidador del parque que desapareció años antes, de una sombra que aparece en otras fotos tomadas en esa misma región. Nada de eso fue confirmado, pero el efecto fue inmediato. La figura ya no era solo una imagen, era un símbolo, una pregunta sin respuesta. Los medios retomaron el caso, programas de televisión, podcasts de misterio, foros especializados. Todos querían opinar sobre la figura. Se analizaron teorías, se hicieron reconstrucciones en 3D, se entrevistaron expertos en óptica, en edición digital, en antropología visual. Nadie pudo determinar qué era con certeza. Para la familia, eso fue devastador, porque ahora, además del dolor, debían soportar la exposición, la banalización. Rosa decidió no hablar más con periodistas, solo se comunicaba con los investigadores y con un reducido grupo de personas que realmente trabajaban en el caso. No quiero que conviertan a mi hijo en un espectáculo, dijo en una carta abierta. Mientras tanto, la figura seguía ahí, en cada reproducción del video, en cada análisis, en cada conversación. En un intento por avanzar, se instaló una cámara de vigilancia en la zona, de alta definición, visión nocturna, movimiento automático. Grababa 24 horas, 7 días a la semana. Durante meses no captó nada relevante, solo animales, lluvia, ramas agitadas por el viento, hasta que, una noche, algo ocurrió. A las 3:17 de la madrugada, la cámara registró un cambio repentino en la imagen. Una sombra cruza el plano de derecha a izquierda, rápida, silenciosa, muy cerca del lente. La grabación dura solo 2 segundos y luego todo se apaga. La cámara deja de funcionar. Cuando la policía revisa el equipo, no encuentra daños visibles. La batería está cargada, la tarjeta intacta, pero el sistema no responde. Esa grabación, hasta hoy, no tiene explicación. ¿Fue un error técnico? ¿O alguien, o algo, no quería ser visto otra vez? San Esteban del Valle es un pueblo pequeño, de esos donde todos conocen el nombre del perro del vecino. Tiene una sola calle asfaltada, una plaza con bancos rotos y un campanario que suena cada hora, aunque nadie lo mire. Está rodeado por colinas verdes, árboles añosos y una niebla que llega temprano, se instala como una manta y no se va hasta después del mediodía. Allí, las desapariciones de Marcos y Leo dejaron una herida visible, pero también otra, más profunda, una que nadie quería nombrar. Durante los primeros días, el pueblo se volcó entero a la búsqueda. Gente mayor que ya no caminaba se calzó botas y subió al bosque. Jóvenes con linternas y botellas de agua revisaron zonas que ni los drones alcanzaban. Se hizo una cadena humana en torno a la cascada. Hubo rezos, cánticos, velas encendidas en la plaza principal. Las radios locales abrían micrófono para que los vecinos compartieran recuerdos, pistas, teorías. Pero a medida que los días se volvieron semanas y las semanas meses, algo cambió. La esperanza fue reemplazada por la incomodidad. Las preguntas sin respuesta empezaron a pesar, y como ocurre muchas veces en comunidades pequeñas, el dolor ajeno se volvió sospecha. Se empezaron a escuchar frases como «algo raro hay ahí» o «no te metas». Algunos vecinos, sin pruebas, comenzaron a mirar con desconfianza a quienes vivían cerca del sendero, a los que no participaron activamente en la búsqueda, a los que no lloraban. Una vecina, que vivía sola al borde del bosque, contó que vio una sombra la noche de la desaparición. Dijo que escuchó un grito, que luego todo fue silencio. Al principio, la tomaron en serio, pero después, cuando repitió la historia con ligeras variaciones, la descartaron como fantasiosa. Siempre fue medio rara, dijeron. Habla con los gatos,
Otro hombre, de unos 70 años, afirmó haber visto una figura parada entre los árboles el día anterior. No era uno de los chicos, aclaró. Era más alto, estaba quieto, mirándome. Lo tomaron por... a loco. Siempre fue de inventar cosas, dijeron en el almacén. Bebe desde temprano. Poco a poco se instaló una especie de pacto tácito, de esos que no se escriben ni se dicen, pero todos entienden. Hablar del caso era mal visto. Una incomodidad flotaba en el aire cada vez que alguien nombraba a los primos. Los comercios quitaron los carteles de búsqueda. La escuela dejó de mencionar el tema. Incluso en la iglesia, el sacerdote prefirió orar por todas las almas perdidas, sin dar nombres. Nadie quería mirar de frente al misterio, porque hacerlo implicaba aceptar que algo podía haber fallado, y que, tal vez, alguno sabía más de lo que decía. Rosa, la madre de Marcos, lo notó de inmediato. Al principio recibía visitas diarias, vecinos que traían comida, palabras de aliento, abrazos, pero con el tiempo dejaron de pasar. Los saludos se volvieron escuetos, las miradas, esquivas, algunos cambiaban de vereda al verla venir, como si su dolor fuera contagioso, como si su insistencia incomodara. Hay cosas que es mejor no remover, llegó a decirle un hombre del consejo vecinal. Rosa lo miró con una mezcla de rabia y tristeza. «¿Y si fuera tu hijo?», le respondió. El hombre no contestó. La idea de que el silencio era más seguro se volvió norma. Algunos padres comenzaron a prohibir a sus hijos acercarse a la familia Araya. Otros evitaban caminar por el sendero, aunque lo usaran desde la infancia. Las historias empezaron a cambiar de tono. Ya no eran recuerdos. Eran advertencias. «No vayas ahí», decían. «Cuidado con ese lugar». Y así el bosque se fue llenando de fantasmas, no de los chicos desaparecidos, sino de las palabras que nadie quería decir. Los comerciantes se dividieron. Algunos apoyaban a la familia en silencio. Dejaban sobres con dinero en el buzón de Rosa. Otros simplemente callaban. Decían que no era su problema, que bastante tenían con sobrevivir, que el pueblo necesitaba olvidar para seguir. Pero olvidar no era tan fácil. Cada tanto alguien volvía a hablar. Una madre contaba que su hijo pequeño hablaba con alguien invisible en la plaza y lo llamaba Leo. Otro decía que su perro ladraba siempre a la misma dirección en el sendero. Historias que comenzaban como anécdotas y terminaban en murmullos, en dudas, en miedos. Una noche, alguien pintó una frase en la pared del centro comunitario. «Ellos saben lo que pasó». No estaba firmada. Al día siguiente fue borrada. Nadie preguntó, nadie comentó. Pero durante semanas el tema volvió a las mesas. ¿Quién la escribió? ¿A quién se refería? ¿Qué era eso que sabían? Rosa siguió caminando por el pueblo como siempre, con la cabeza alta, la carpeta roja bajo el brazo y una mirada que ya no pedía consuelo, sino respuestas. Cada vez que alguien la evitaba, ella anotaba el nombre, no por rencor, sino por método, porque si había algo que había aprendido, era que el silencio también es una forma de decir. El caso, aunque reabierto oficialmente, dependía más de su empuje que del interés real de las autoridades. El comisario nuevo, recién trasladado, le confesó en privado: «Acá todos se miran como si supieran algo, pero nadie habla, y cuando lo hacen, se contradicen». La frase la acompañó por días, porque si el pueblo callaba, ¿era por miedo o por culpa? El día que se encontró la cámara, varios vecinos dijeron haber recordado cosas nuevas. Uno mencionó haber visto una linterna parpadeando en la colina esa noche. Otro recordó haber escuchado pasos, pero todo era vago, borroso. Y cuando se pedían más detalles, retrocedían. «No quiero problemas. No estoy seguro. Mejor olvídalo». Ese es el clima que aún se respira en San Esteban del Valle. Una mezcla de pasado enterrado y presente suspendido, donde cada piedra parece esconder una verdad que nadie se atreve a levantar, donde la cascada sigue rugiendo igual que hace 7 años, y donde el eco de 2 nombres, Marcos y Leo, se escucha solo si uno presta atención al silencio, porque, aunque nadie lo diga en voz alta, hay algo que todos allí sienten, y es que el pueblo entero guarda un secreto. ¿Qué vio San Esteban esa tarde que nunca se atrevió a contar? Durante los primeros años, nadie se acordó de él,
No salió en las noticias, no fue mencionado en los informes oficiales, ni siquiera en los relatos orales del pueblo. Su nombre apenas aparecía en una de las actas de voluntarios que participaron en la búsqueda inicial. Mal escrito, casi ilegible. Se llamaba Pedro Briones. Tenía 62 años al momento de la desaparición y era uno de los pocos habitantes permanentes de la zona alta del cerro, más allá de la cascada. Vivía solo, en una cabaña improvisada que él mismo había construido décadas atrás, sin luz eléctrica ni agua corriente, alimentándose de su huerta y de lo que cazaba o compraba en el pueblo una vez por mes. No hablaba con nadie, ni siquiera con los que intentaban ser amables. Iba al almacén, compraba lo justo, respondía con monosílabos y se iba. Algunos lo conocían por su apodo, el Viejo del Monte. Otros ni sabían que existía. Para los niños era casi un mito, un hombre invisible que aparecía y desaparecía entre la niebla. Nunca tuvo problemas con la ley, tampoco denuncias, solo una presencia discreta, casi fantasmal, entre los árboles. Fue recién después del hallazgo de la cámara que alguien se acordó de él. Un joven agente que revisaba antiguos archivos de voluntarios, buscando nombres que pudieran aportar nuevas pistas, notó que un tal P. Briones había firmado una planilla el tercer día de la búsqueda. Revisó su ubicación, sector noreste, límite del área rastreada. El nombre no le decía nada, pero decidió investigar. Preguntó en el pueblo. Al principio nadie recordaba. Luego, un vecino mayor dijo, ¿no será el viejo Pedro? El que vive allá arriba. El agente pidió más detalles, y así llegó hasta la existencia de la cabaña. Cuando subió, la encontró vacía. Puerta entreabierta, restos de comida seca sobre la mesa, ropa colgada. Había signos de abandono, reciente, pero nada que indicara huida o urgencia. En una caja metálica, junto a una estufa oxidada, halló documentos personales, un DNI vencido, un certificado médico, papeles húmedos con anotaciones, también un cuaderno pequeño, de tapas duras, escrito a mano. Lo que encontró allí cambió el rumbo de la investigación. Pedro Briones había llevado un diario durante años, no de forma regular, pero sí con cierta frecuencia. En sus páginas hablaba del clima, de los animales que veía, de su salud, pero también anotaba cosas más extrañas, frases sueltas, observaciones, sensaciones. Hoy escuché voces cerca del arroyo. No vi a nadie. Vi a dos chicos filmando. No subieron hasta aquí. El viento trae ruidos que no entiendo. No es el viento. Alguien me mira desde el claro, siempre en el mismo lugar. No quiero que me encuentren. Hay algo en la cascada. Y no soy yo. Las fechas no siempre coincidían. Muchas estaban ilegibles, otras claramente posteriores a la desaparición de Marcos y Leo. Pero lo perturbador fue encontrar entre las páginas una hoja suelta con un dibujo. Dos figuras de espaldas, una cascada al fondo y una sombra más atrás. La misma imagen del video. El agente llevó el cuaderno al destacamento. Se lo mostró al nuevo comisario, quien ordenó una búsqueda formal de Pedro Briones. Volvieron a la cabaña. Revisaron cada rincón. No había rastro del hombre, ni señales de lucha ni de escape. Solo ausencia. La noticia se mantuvo en secreto durante semanas. No querían generar pánico ni alimentar teorías conspirativas, pero alguien filtró la información, y cuando Rosa, la madre de Marcos, se enteró, exigió respuestas. ¿Cómo es posible que nadie lo haya interrogado antes?, preguntó. ¿Por qué su testimonio no figura en el expediente? ¿Qué más falta en esos archivos que nunca nos dijeron? La policía no supo qué responder. Solo ofrecieron vagas excusas. Era una zona difícil. Hubo confusión de nombres. No parecía relevante, pero ya era tarde. Rosa, con la carpeta roja en mano, volvió a recorrer el pueblo. Buscó a quienes alguna vez habían visto a Pedro Briones. Tomó nota de cada recuerdo. Un almacenero dijo que había comprado pilas poco después de la desaparición. Un joven lo vio bajar con una bolsa negra. Una mujer dijo haberlo escuchado hablar solo en la plaza, una noche, repitiendo nombres. La teoría de que Pedro Briones sabía algo se instaló rápido. Algunos lo creían testigo, otros cómplice. Incluso hubo quienes insinuaron que
Podría haber tenido algo que ver con la desaparición, pero no había pruebas, solo el cuaderno y una figura ausente. El cuaderno fue analizado. La caligrafía coincidía con antiguos formularios firmados por Briones. El papel, según peritos, tenía varios años. No era falso, pero no aportaba datos concretos, solo intuiciones, fragmentos, ecos. Sin embargo, una entrada llamó la atención de los investigadores. Esa tarde los vi reír, pero algo los seguía. No lo vieron. Yo sí. Siempre está detrás. Esa frase, específica, directa, quedó marcada en el expediente. Era la primera vez que alguien fuera de la familia confirmaba haber visto a los chicos el día de la desaparición. Y también la primera vez que alguien hablaba abiertamente de una tercera presencia. ¿Fue real lo que vio Pedro Briones? ¿Era simplemente un hombre mayor, con una mente desgastada por el aislamiento? ¿O fue el único que vio lo que los demás no pudieron ver? Cuando la cámara fue finalmente extraída, la mochila, encontrada entre las raíces del árbol, los peritos no sabían qué esperar. El dispositivo, un modelo básico de principios de los 2000, no parecía confiable. La pantalla parpadeaba, el botón de reproducción estaba atascado, y la batería, milagrosamente, aún conservaba algo de carga. Pero lo más desconcertante no fue lo que encontraron dentro, fue lo que no estaba. El dispositivo almacenaba 11 archivos de video. 10 de ellos eran breves, grabaciones que mostraban fragmentos del camino, bromas, entre los primos, el murmullo del bosque, hojas moviéndose con el viento, todos con marcas de fecha y hora, todos grabados en la mañana del día de la desaparición. La calidad era pobre, pero suficiente para reconstruir los últimos movimientos de Marcos y Leo. Aparecían conversando, apuntando la cámara hacia el sendero. Uno de ellos decía, «Vamos a la cascada». El otro asentía. Nada parecía fuera de lo común. El archivo número 11 era distinto. No tenía fecha, no tenía título, no tenía miniatura, previa. Pesaba más que los otros juntos. Y al reproducirlo todo cambiaba. Pero los expertos notaron algo más. Según la capacidad de la tarjeta de memoria y el espacio ocupado, debían haber al menos 3 o 4 archivos adicionales. Faltaban. No eran errores. No estaban ocultos. Simplemente no existían. Como si nunca se hubieran grabado. O como si alguien los hubiera eliminado. La primera hipótesis fue técnica. Errores del sistema. Sobreescritura automática. Daño por humedad. Pero al analizar la estructura interna de la memoria, se comprobó que no había sectores corrompidos. Los archivos habían sido borrados manualmente, no por el paso del tiempo, no por el desgaste. Alguien había ingresado a esa cámara y eliminado selectivamente parte del contenido. La pregunta era inevitable. ¿Quién tuvo acceso a la cámara después de la desaparición? ¿Los chicos? ¿El supuesto tercero que aparece en el video? ¿Pedro Briones? ¿Otra persona que nunca fue identificada? Los investigadores revisaron cada cuadro buscando signos de manipulación. En uno de los videos, donde los chicos filman sus pies caminando por una zona empedrada, se escucha una frase apenas perceptible. Marcos dice, ¿le mostramos eso? Leo responde, mejor no. Lo otro no. Luego se ríen. La frase fue interpretada de muchas formas. Algunos creen que hablaban de algo inocente, una broma interna, un objeto roto. Otros, que habían visto algo que no querían registrar. Rosa, al escuchar ese fragmento, dijo una frase que dejó a todos en silencio. Ellos sabían que algo los seguía, pero no quisieron grabarlo. Eso abrió una nueva línea de pensamiento. ¿Y si las grabaciones eliminadas contenían momentos clave? ¿Y si los chicos habían captado algo más explícito, más comprometedor? ¿Y si por miedo decidieron borrarlo? O aún más inquietante, ¿y si alguien más lo hizo por ellos? La policía intentó recuperar los archivos perdidos. Enviaron la tarjeta a un centro de recuperación de datos en la capital. Tras semanas de trabajo, lograron extraer fragmentos parciales de 2 archivos. No eran videos completos, solo fragmentos de segundos, pantallas negras, ruido blanco, imágenes deformadas. Pero uno de esos fragmentos contenía un detalle que nadie esperaba. Una voz, bajísima, distorsionada, masculina. No era Marcos, no era Leo,
Decía apenas unas palabras: no se vayan por ahí. Luego, silencio. El análisis de espectrograma confirmó que no era interferencia. Era una voz real, registrada en la memoria. Pero no aparecía en ninguno de los archivos visibles, solo en ese fragmento reconstruido. Y no coincidía con las voces de los chicos. ¿Quién dijo eso? ¿A quién se lo dijo? ¿Fue una advertencia? ¿Una amenaza? Esa grabación, aunque breve, provocó un vuelco en el caso. Por primera vez había una voz ajena, una presencia no visible, una prueba concreta de que hubo alguien más. La policía volvió a revisar todos los equipos que se utilizaron en la búsqueda, las cámaras de los rescatistas, las grabadoras de los voluntarios, los informes de audio. Y ahí surgió otro hallazgo. El tercer día de rastrillaje, uno de los rescatistas había usado una cámara GoPro. Grabó su recorrido completo por la ladera norte. En uno de los tramos se lo ve detenerse y girar la cabeza. No dice nada, pero cuando se analiza el audio, se escucha el mismo zumbido que aparece en el archivo 11 de la cámara de Marcos y Leo. Una frecuencia aguda, persistente, que dura 4 segundos y luego desaparece. No era un fallo técnico. No era ambiente. Era el mismo sonido. Los expertos compararon las ondas. Coincidían al 98%. Eso significaba que, al menos en 2 momentos distintos, en 2 dispositivos distintos, en zonas cercanas, se había registrado la misma anomalía sonora. ¿Casualidad? ¿O prueba de una presencia que se manifestaba en la electrónica? La última revisión se hizo sobre el dispositivo en sí. Al abrir la carcasa, encontraron un rastro minúsculo de fibra textil, atrapada entre el compartimiento de la batería y el cuerpo de plástico. Era de color gris claro. No coincidía con la ropa que los chicos usaban ese día, tampoco con la mochila. El análisis indicó que era lana sintética, de una prenda gruesa, posiblemente un abrigo, pero en pleno verano nadie llevaba algo así. ¿A quién pertenecía esa fibra? ¿Quién sostuvo la cámara después de la última grabación? ¿Quién decidió qué debía ser eliminado? La cascada no cambió. El agua sigue cayendo con la misma furia desde hace siglos, golpeando las piedras negras, con un estruendo que se escucha desde el pueblo, cuando el viento sopla en dirección norte. No hay barandas, ni senderos señalizados, solo rocas húmedas, musgo traicionero y una niebla que sube desde el fondo como un suspiro constante. Es un sitio hermoso, pero inhóspito, indiferente, imperturbable, como si el tiempo no tuviera efecto sobre él. A simple vista, es igual a cualquier otra cascada escondida en el interior del país. Pero para quienes conocieron la historia de Marcos y Leo, ese lugar ya no es solo una postal natural, es un punto fijo en el mapa del misterio, un sitio donde el tiempo no avanza, no retrocede, solo se detiene. Los expertos que visitaron la zona después del hallazgo de la cámara coincidieron en algo extraño. La vegetación crecía de forma irregular. Alrededor de la roca donde se tomó la última foto, el musgo parecía más denso, más oscuro, como si nadie hubiera pisado allí en años. Pero eso no era posible. Durante los operativos de búsqueda, decenas de personas habían caminado por esa misma zona, y sin embargo no quedaba rastro. Un biólogo consultado explicó que ciertos microclimas pueden generar anomalías así: humedad excesiva, corrientes de aire, sombras persistentes. Pero no pudo explicar por qué, en un perímetro tan reducido, todo parecía tan suspendido, como si el lugar se hubiera encapsulado en el instante exacto en que los primos desaparecieron. Se instalaron sensores de movimiento, cámaras térmicas, medidores de frecuencia electromagnética. El objetivo era registrar cualquier alteración. Durante semanas, los dispositivos no mostraron nada fuera de lo común, pero hubo un detalle que llamó la atención del equipo técnico. Todos los aparatos, sin excepción, mostraban una leve variación de temperatura en un radio de 3 metros alrededor de la piedra principal, una diferencia constante de entre 1.2 y 1.5 grados menos que el entorno. No era una diferencia extrema, pero era persistente, día tras día, incluso bajo el sol directo, como si esa parte del terreno resistiera el calor. Rosa, la madre de Marcos, fue invitada a acompañar una de las inspecciones. Aceptó con una condición:
Quería estar sola, al menos unos minutos, en el lugar exacto donde su hijo había sido visto por última vez. Los técnicos accedieron. Ella caminó despacio. Llevaba en la mano una pequeña fotografía plastificada, la misma imagen que había sido recuperada de la cámara. Se detuvo frente a la piedra, la observó en silencio. Luego, sin decir palabra, colocó la foto sobre el musgo y se sentó al lado. Los presentes no se atrevieron a interrumpir. Solo observaron desde lejos cómo, por primera vez en años, Rosa cerraba los ojos. No lloró, no habló. Solo permaneció allí, con el sonido de la cascada como único testigo. 20 minutos después se levantó, tomó la foto y se fue. «Está igual que aquel día», dijo al pasar, y esa frase tan simple quedó resonando entre los que la escucharon, porque sí, todo seguía igual. Las ramas en el mismo ángulo, las marcas en la piedra. Incluso un trozo de cuerda que había sido dejado por los rescatistas años atrás aún colgaba del mismo tronco. En un entorno natural, eso no era habitual. El tiempo lo cambia todo. Menos ahí. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de que la zona tuviera propiedades específicas, geología, composición del suelo, algún tipo de campo magnético, pero no había nada que lo respaldara, solo observaciones, solo esa sensación generalizada de que el tiempo, ahí, no funcionaba igual. Uno de los técnicos, un hombre pragmático, de ciencia dura, lo explicó así. No es que el tiempo se detenga, es que la percepción se altera. Uno entra a este lugar y siente que estuvo 5 minutos, pero pasaron 40. Y luego agregó, bajando la voz, «Eso no me pasa en otros sitios, solo aquí». Algunos miembros del equipo de campo pidieron ser reasignados. Dijeron sentirse incómodos en la cascada. No supieron explicar por qué, solo que les resultaba difícil respirar, que la cabeza les pesaba, que sentían la necesidad de mirar hacia atrás constantemente. Una de las cámaras térmicas, instalada durante la noche, captó una figura que parecía caminar de un lado al otro, a unos 20 metros del centro. El video fue analizado por 3 laboratorios distintos. Todos coincidieron en que podía ser un animal, un puma, un ciervo, pero ninguno pudo explicarlo con certeza. La forma era demasiado erguida, la marcha demasiado lenta, y lo más extraño, la figura desaparecía de un cuadro al otro sin atravesar el espacio entre ambos, como si saltara en el tiempo. Los especialistas en imagen hablaron de saltos de captura, de errores de codificación, pero el resto del video funcionaba perfectamente. Solo ese fragmento, en ese punto, mostraba la anomalía. Rosa, al ver el video, dijo, «Es alguien que no quiere ser visto todo el tiempo». El lugar se convirtió en un santuario improvisado. Algunos vecinos comenzaron a dejar ofrendas, velas, flores, piedras pintadas con los nombres de los chicos. Otros simplemente iban a mirar, a estar, a ver si sentían algo, y la mayoría coincidía en una misma percepción, una calma artificial, como si todo estuviera contenido, aguantando algo que podría explotar en cualquier momento. Se habló de cerrar el acceso, pero Rosa se opuso. «Ese lugar les pertenece, es lo único que tengo». Desde entonces, se instaló un cartel discreto, «Espacio de memoria, por respeto, silencio». Y así, la cascada sigue allí, igual, imposiblemente igual. El agua cae, las piedras no se erosionan, las ramas no cambian de dirección, el tiempo no pasa, o pasa distinto, como si algo o alguien lo mantuviera así, como si esa última foto congelada en la cámara hubiese dejado más que una imagen, hubiese dejado un campo, un borde, un umbral, y entonces surge una pregunta inevitable. ¿Es posible que un lugar guarde lo que no estamos listos para recordar? Pasaron más de 7 años desde la desaparición. La historia había recorrido todos los caminos posibles, investigaciones oficiales, hipótesis silenciadas, hallazgos tardíos, pruebas inconclusas. Todo parecía suspendido en una tensión que nunca terminaba de romperse, hasta que alguien tocó la puerta equivocada, o la correcta. Fue en marzo, durante una campaña de actualización de datos del censo en zonas rurales. Una asistente social, recién llegada al municipio,
fue asignada a recorrer las viviendas dispersas al pie del monte, esas que no aparecían del todo claras en los registros. Caminó durante horas, golpeando puertas de casas que parecían abandonadas. En una de ellas encontró una señora de más de 80 años, sentada frente a una radio portátil. Se llamaba Mercedes, pero todos en el pueblo la conocían, cuando la recordaban, como Doña Mecha. Vivía sola. Tenía cataratas avanzadas y apenas salía desde hacía años. Al verla, la asistente pensó que debía ser revisada por un médico, así que comenzó a hacerle preguntas de rutina. ¿Comía sola? ¿Recibía ayuda? ¿Recordaba bien los días? La anciana respondió con frases vagas, lentas pero lúcidas, hasta que, al final, dijo algo que hizo que la joven se quedara helada. Yo los vi. ¿A quiénes, señora? A los chicos. Los dos, los que desaparecieron. La asistente no sabía qué hacer. Pensó que se trataba de una confusión, una desorientación producto de la edad. Pero Mercedes insistió. Dijo que había visto a los chicos esa tarde, que pasaron frente a su casa rumbo al monte, que uno de ellos la saludó, y que después, esto lo dijo bajando la voz, vio algo más. Los seguía un hombre. La asistente activó el protocolo correspondiente. Llamó a la oficina del municipio. A los pocos días, una patrulla fue hasta la casa con un psicólogo y un oficial de la unidad de delitos archivados. Se entrevistaron con Mercedes, grabaron su testimonio, y lo que escucharon fue desconcertante. Era alto, muy flaco, con un abrigo largo, gris, aunque hacía calor. Caminaba a varios metros detrás, no se apuraba. Parecía saber que iba a alcanzarlos. Le mostraron fotos. No reconoció a nadie. Le preguntaron si estaba segura del día. Respondió que sí, que lo recordaba porque fue el último día que su perra salió al camino. Esa perra, dijo, nunca volvió a alejarse de la casa desde entonces. Algo trajo ese hombre, dijo Mercedes, algo que el monte no quiso dejar salir. Su testimonio fue incluido en el expediente. Por primera vez, surgía una descripción física concreta de una posible tercera persona. No era la figura borrosa del vídeo ni una sombra en la cascada. Era un hombre real, visible, con gestos humanos. Rosa fue notificada. Escuchó el testimonio. Se quedó en silencio un largo rato. Luego dijo, eso es lo que Leo vio. Porque sí, en los últimos segundos del video, Leo gira la cabeza. Mira hacia atrás. Su expresión cambia. La descripción de Mercedes coincide con la dirección del movimiento, con la altura de la figura, con el abrigo gris. Un abrigo fuera de lugar. Los investigadores revisaron el vecindario. Nadie recordaba a un hombre así. Nadie había visto a alguien con esas características rondando por la zona. Buscaron registros en cámaras de seguridad, pero no había cobertura en esa área. Se consultaron bases de datos. Ningún sospechoso conocido encajaba. Era un hombre sin rostro, sin pasado. La asistente social volvió a visitar a Mercedes varias veces. Le llevó recortes del caso, fotos de la zona. En una de las visitas, Mercedes la tomó del brazo y le dijo, no era la primera vez que lo veía. A ese hombre ya lo había visto años antes, siempre en el mismo camino, siempre caminando solo. La idea de que esa figura se hubiera visto antes, incluso antes de la desaparición, abrió nuevas preguntas. ¿Quién era? ¿Vivía en la zona? ¿Era un desconocido que aparecía y desaparecía? ¿Era alguien que conocía el terreno? La policía pidió a los vecinos que revisaran fotos viejas, vacaciones, caminatas, eventos, cualquier imagen que pudiera haber sido tomada cerca del sendero. Un hombre joven trajo una caja con fotos familiares. En una de ellas, tomada 5 años antes en la zona de la cascada, al fondo, entre los árboles, se ve una figura. No está enfocada, no se distingue el rostro, pero el abrigo gris es idéntico. Los peritos analizaron la imagen, la compararon con la figura del video. Las proporciones coincidían. La altura, la postura, el contorno. Era él, el mismo hombre, en 2 momentos distintos, con años de diferencia, siempre en la misma zona. ¿Cómo nadie lo notó antes? ¿Por qué nadie lo buscó? ¿Quién es el hombre del abrigo gris? La pregunta volvió a girar por todo el pueblo, en los programas de televisión, en los foros, en las calles.
Se ofreció una recompensa. Se difundió un retrato robot. Nadie se presentó. Mercedes murió 2 semanas después de dar su testimonio. En paz, según dijo la enfermera que la atendía. Antes de morir, pidió que su radio portátil fuera enterrada con ella. Dijo que en esa radio, algunas noches, se escuchaban voces que no estaban en ninguna frecuencia. La tumba de Mercedes tiene una inscripción que Rosa eligió. Yo los vi. Con la aparición del testigo inesperado, el caso cambió de rumbo. Ya no era solo una historia de pérdida. Era una historia de presencias, de omisiones, de alguien que estuvo allí, pero que nadie quiso ver. Y ahora la pregunta deja de ser ¿qué pasó?, para transformarse en otra. ¿Quién estuvo caminando detrás de ellos? ¿Y por qué nadie lo detuvo? Queremos saber tu opinión. ¿Qué crees que realmente pasó esa noche? El camino termina en un claro, un espacio abierto entre los árboles donde el sol apenas logra filtrarse y el sonido del agua se impone a todo. Allí, entre piedras húmedas y raíces retorcidas, la historia de Marcos y Leo sigue respirando. No hay placas oficiales, no hay cercas, no hay explicaciones. Solo una cruz de madera, clavada en la tierra, con 2 nombres escritos a mano. Debajo, una foto plastificada, ya amarillenta, muestra a los 2 adolescentes sonriendo. Están de espaldas a la cascada. La misma imagen, la última. La cruz fue colocada por Rosa. No pidió permiso, no hizo ceremonia. Solo fue un día, temprano, con una pala vieja y un clavo oxidado. Nadie la acompañó. Nadie le preguntó nada. La cruz apareció una mañana y desde entonces se convirtió en parte del paisaje. Algunos la respetan, otros prefieren no mirarla, pero nadie la toca. Cada año, el 17 de enero, Rosa camina hasta ese punto. Sale antes del amanecer, con la carpeta roja bajo el brazo. Se detiene en el mismo lugar, enciende una vela, deja una flor y se sienta. No habla, no canta, no reza. Solo se queda ahí, como esperando una señal que nunca llega. A veces, alguien se le suma, una vecina, un ex compañero de Leo, un turista que escuchó la historia, pero la mayoría de las veces está sola. En una de esas visitas colocó una pequeña caja metálica al pie de la cruz. Dentro, dejó una carta. Nadie sabe exactamente qué dice, solo ella, pero al año siguiente, la caja seguía ahí, cerrada, intacta, como si el bosque supiera que no debe tocarla. Con el tiempo el lugar se volvió símbolo, no un sitio turístico, no un atractivo, un símbolo de pérdida, de lucha, de preguntas sin respuesta. Algunos dejan piedras pintadas, otros colgantes, unos pocos, fotos, pero nadie habla en voz alta. Es un sitio donde el silencio pesa. El caso, oficialmente, sigue abierto. El rostro del hombre del abrigo gris aún figura en los registros, pero no hay pistas nuevas, no hay movimientos, no hay esperanza concreta, solo posibilidades, solo teorías. Los investigadores más recientes trabajan en la hipótesis del rastro psicológico. Sostienen que los chicos pudieron haberse desorientado, que una combinación de factores, estrés, miedo, sugestión, pudo haber desencadenado una huida irracional. Pero esa teoría se desarma frente a los hechos. La falta de cuerpos, la cámara escondida, el video imposible, la figura entre los árboles. Otros afirman que el caso debe ser reencuadrado, que no es una desaparición, sino un crimen, que hay responsables, que alguien lo sabe, pero no se atreven a señalar, porque en un pueblo donde todos se conocen, acusar es romper un lazo, y en San Esteban, el silencio ha sido la forma más efectiva de sobrevivir. Rosa, hoy con el cabello completamente blanco, sigue buscando. Ya no con la misma energía, ya no con la misma rabia, pero sí con la misma convicción. Cada tanto recibe mensajes anónimos, frases sueltas, pistas dudosas. No las descarta, las archiva, porque, como dice ella, en esta historia todo lo que parece absurdo puede ser verdad. Una noche recibió una carta sin remitente. Estaba escrita a mano, con tinta negra. Decía, «Usted ya estuvo cerca. Vuelva al lugar de la foto. Escuche bien». Rosa no lo comentó con nadie.
Solo guardó la carta en la carpeta, pero al mes siguiente regresó al lugar. Se sentó frente a la roca, cerró los ojos y escuchó el agua, el viento, el crujido de las ramas, y durante unos segundos, algo más, algo que no supo nombrar, como un murmullo, como si alguien o algo hablara desde el fondo. No lo contó, no lo compartió, solo lo escribió en una hoja que luego quemó. En la iglesia del pueblo hay una vela encendida desde hace 7 años. La enciende una mujer mayor cada lunes, a la misma hora. Nadie le preguntó por qué, pero todos saben. Está frente a un vitral agrietado, donde la luz entra fragmentada, como si no pudiera completarse del todo. Esa luz rota, esa imagen incompleta, se volvió símbolo también, de lo que falta, de lo que no encaja, de lo que fue arrancado del mundo sin explicación. Los niños que hoy juegan en la plaza no conocieron a Marcos ni a Leo, pero sus nombres aparecen en los cuentos, en los susurros, en las advertencias. Son parte de la memoria colectiva, como figuras que nunca terminan de desaparecer, y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué pasó con ellos? ¿Fueron víctimas de alguien? ¿Cayeron en una trampa que nadie vio? ¿O fueron testigos de algo que no debían ver? La verdad, probablemente, esté en algún rincón del bosque, en una piedra, en una sombra, en una palabra que alguien aún no se atreve a decir. O quizás, como temen algunos, la verdad está justo frente a todos, y nadie quiere verla, porque hay historias que no se resuelven, no porque no se pueda, sino porque al hacerlo se rompe algo más profundo, una red invisible que sostiene la normalidad, que permite que todo siga, aunque no todo esté bien. La historia de Marcos y Leo no terminó, no puede terminar, porque mientras haya una madre esperando, mientras haya una foto frente a una cascada, mientras haya una cámara con un archivo sin fecha, la historia sigue viva, como sigue viva la pregunta: ¿y si nunca se fueron? Tu voz también importa en esta historia. Déjanos tu reflexión y acompáñanos en los próximos casos.